A nivel mundial están sucediendo muestras de la lucha de universitarios que están protestando contra las acciones del gobierno de Israel, contra palestinos y específicamente en lo que está sucediendo terrible en la Franja de Gaza. Universitarios que están en varias casas de estudio de Estados Unidos, de varios países, manifestándose y frente a la represión de cuerpos policíacos que acometen contra los campamentos, contra las manifestaciones, que detienen a jóvenes catedráticos que están rodeando y cuidando a los estudiantes, en fin. Bueno, pues todo esto vamos a hablar enseguida porque en la UNAM está ya un campamento instalado por universitarios y para hablar del tema voy a hablar con la doctora Nofret Hernández. Ella es especialista en Medio Oriente por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Su publicación más reciente se titula Las resistencias de las mujeres palestinas, activismo, martirio y politización. Y estará también con nosotros Claudio García Ehrenfeld. Él es docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e integrante de Académicas con Palestina contra el genocidio. Les doy la bienvenida. Gracias, Nofret, por estar aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes al auditorio, Julio. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio. Al contrario, ¿quién quiere iniciar para decirnos exactamente qué es lo que está sucediendo, qué están haciendo en académicas contra el genocidio? Nofret o Claudio, quien quiera iniciar, por favor. Claudio, creo que tiene un buen resumen. Sí, mira, en Académicos con Palestina contra el genocidio nos hemos reunido desde hace 7 meses, convocados pues por la solidaridad con el pueblo palestino. Somos un grupo amplio, diverso, de distintas universidades del Valle de México y del país. Y hemos hecho distintas actividades. Mantenemos una campaña que se llama No dejemos de hablar por Palestina o de Palestina. También es una campaña educativa que busca acercar a personas que no conocen mucho del tema a ese tema. También hemos tratado de presionar mandando cartas a presidentes progresistas y a autoridades universitarias. Entonces, a grandes rasgos, eso es quiénes somos. Y tanto Nofret como yo formamos parte recientemente de una comisión de Académicas con Palestina para ir a escuchar y aprender de la asamblea estudiantil que se llevó hace un par de días y que ahora está tomando la decisión de pues estar en un campamento, sumándose así a las protestas internacionales, al movimiento estudiantil en contra del genocidio y en solidaridad con Palestina. Sí, Claudio, ¿ya están instalados? ¿Están ya en ese proceso? Sí, es correcto, hay que ver cómo se desenvuelve, pero ya hay. ¿En qué lugar? Me parece que la compañera acaba de estar ahí, pero están en las islas. Bien, gracias, Claudio. Nofret, ¿qué nos dices, por favor? Sí, claro, justo el nombre que le pusieron es Asamblea Interuniversitaria Popular en Solidaridad con el Pueblo Palestino, y es una iniciativa principalmente de los estudiantes, pero donde también está participando gente del sindicato, y pues nosotros como docentes fuimos a también ofrecerles nuestro apoyo en lo que podamos hacer, ¿no? Ya veremos qué actividades se organizan. No he podido ir, pero no sé si están entre las islas o en la rectoría, pero es el área de rectoría, las islas, filosofía, que fue donde se hizo la asamblea el día martes, para decidir si se hacía la acampada. Y bueno, hay que recordar que también, además esto lo hicimos también hincapié, tanto Claudio como yo, que estuvimos allí en esa comisión que él ya explicó, representando a nuestros demás compañeros, que están ahí por Palestina, que lo que es importante es lo que sigue pasando con los palestinos en Gaza y en Cisjordania, porque sí, en Gaza, perdón, ya son más de 40,000 muertos, creo, y más de 14,000 niños, pero Cisjordania también ya son más de 400 muertos, ¿no? Y algunos de los muertos en Cisjordania es a manos de los colonos israelíes. Entonces, aunque el foco mediático se esté llevando hacia los campamentos
porque estamos viendo la represión brutal en los campus de Estados Unidos, principalmente en Nueva York, y es importante, por supuesto, también cubrir esto porque es noticia, pero hay que recordar que lo que los llevó ahí es el genocidio que está sucediendo de los palestinos a manos de gobierno israelí sionista y supremacista, ¿no? Y que además, por ejemplo, también en la Universidad de Brown, me parece, ya levantaron el campamento porque ya lograron que hubiera una desinversión o un boicot académico, es decir, que rompieran lazos institucionales la universidad con otras instituciones académicas israelíes. Y que también dejaran de comprar algunos de los productos que dicen que son parte de esta cadena también pues que de alguna manera apoya a este gobierno, ¿no? Como HP, por ejemplo, ¿no? Eh, que pensando que las universidades pues compran computadoras y esto, pues que no sean HP, ¿no? Entonces, está muy claro qué es lo que están buscando los estudiantes en Estados Unidos y en Australia, Francia y otros países donde ya se están levantando campamentos, Canadá también me parece, es esto, ¿no? Que sus gobiernos y que en el caso del gobierno de Estados Unidos, que el gobierno deje de mandar armas y de mandar dinero al gobierno de Netanyahu por el genocidio que está cometiendo, y en el caso de sus universidades, que haya desinversión también en este sentido, como por ejemplo computadoras, o que haya pues rompimiento de lazos académicos con las universidades en Israel. Y eso es lo mismo que esperamos que logren este campamento, estos estudiantes, hacer presión en ese sentido, porque eso es lo que está en el centro, eso es lo que los convocó y no hay que perderlo de vista, es lo que sigue sucediendo, este genocidio, pues sigue sucediendo. Bien, gracias. Claudio, ¿cuál es el valor específico en este momento el de montar un campamento en la UNAM? ¿Qué otro tipo de acciones se van a realizar y cómo se enlazan con movimientos que hay en otras universidades? Si así fuera el caso, algunas personas nos preguntan aquí cómo participar desde otras universidades de otros lugares para este campamento o qué hacer, Claudio. Claro, Julio, y a tu auditorio, pues mira, las personas que quieran sumarse, por favor que nos escriban a nuestra página, a nuestro correo, se llama así, como está abajo de mi nombre, Académicos As con X con Palestina contra el Genocidio. Pueden encontrar nuestro blogspot, ahí pueden encontrar también las actividades que hemos realizado. Y yo creo que es fundamental escuchar lo que están señalando los estudiantes, en muchos sentidos es semejante o lo mismo a lo que nosotros como académicos señalamos antes. Se pide algo muy humano, que es un alto al genocidio, se pide un fin a la ocupación sionista, y luego, como decía mi compañera, se señala la necesidad de romper relaciones diplomáticas de México con Israel, y también que se señala, digamos, la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Y estas dos cosas, Julio, son muy importantes para contestar tu pregunta sobre el valor ético de lo que está sucediendo. El ataque que sucede en Gaza, del cual es víctima el pueblo palestino, y en Cisjordania, en donde hay un estado de apartheid, y en el este de Jerusalén, y la negación a regresar a su país por el derecho al retorno, la falta de derecho al retorno, pues en realidad es parte constitutiva del conflicto mundial que se vive. Y en realidad, cuando lo vemos así, Gaza ya no está tan lejos, ¿no? Tenemos un muro que opera con electrónicos y equipo y adiestramiento que da Israel a fuerzas de Estados Unidos y que lo experimentan en Gaza y en Palestina. Hay un libro maravilloso que se llama El Laboratorio de Palestina, al respecto, sobre cómo se experimenta allá y luego eso se vende al resto del mundo. Y además los estudiantes están, digamos, asestando un golpe en un lugar clave, que es en las universidades y su relación con el aparato militar transnacional, podríamos llamarlo así. No solo es por la cuestión de la desinversión, sino que lo que se está, y el boicot y otros aspectos, sino lo que se está poniendo al centro es qué clase de universidades queremos.
¿Para qué tenemos estas universidades? Y además está haciendo una respuesta a un hecho fundamental, que es que en Palestina lo que está sucediendo es lo que una colega llamó scholasticide en inglés, o que nosotros tradujimos por academicidio en uno de nuestros documentos, y que es una parte constitutiva del genocidio para arrancar a un pueblo de su memoria, arrancarlo de su gente sabia que lo mantiene, y así reemplazarlo y digamos, sustituir y realizar una limpieza étnica total, por así decirlo. Entonces, el valor ético de esto es de este pequeño campamento en un lugar de la UNAM, en realidad es enorme, y se inserta, como ya sugerías, pues en una lucha internacional. A mí me gustaría recordarle a tu auditorio la importancia de la ocupación que se llevó a cabo en la Columbia University. Ahí los estudiantes tomaron un auditorio que se llama Hamilton Hall y lo rebautizaron y lo renombraron en una acción significativa de desobediencia civil fundamental en honor a Hind Rahab. Le llamaron Hind Hall. Hind Rahab es una niña de 6 años que fue asesinada en enero por el ejército de Israel. En 1968, ese mismo auditorio había sido rebautizado por personas en la defensa de los derechos civiles, ¿no? Como el Nat Turner Hall, y la universidad la rebautizaron como Malcolm X. Esto fue escasas semanas después del asesinato de Martin Luther King. Ustedes recordarán que Nat Turner pues, fue parte de esta rebelión de esclavos que se emancipó, ¿no? Siglos atrás. Entonces, es muy significativo lo que está sucediendo al renombrar espacios, al atraer y crear en los estudiantes, digamos, el eje de solidaridad internacional con Palestina. Esto está sucediendo no nada más en Estados Unidos, en donde hay más de 120 universidades con campamentos, sino en todo el mundo. Sí. Y la situación está sucediendo también así, en todo el mundo, una respuesta policíaca y en algunos casos militar también, ¿no? Bien. A los campamentos. Nosotros estuvimos en contacto con compañeros en Alemania, sí, un congreso en el Palestina Congress, y fueron desalojados por la policía alemana de una manera violentísima. Entonces, el valor de este pequeño campamento es internacional, es una muestra de internacionalismo. Bien, Claudio, gracias. Nofret, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué los universitarios hoy están siendo el punto de mayor difusión mediática, de mayor activismo hasta físico, explícito, quiero decir, provocando la reacción de estas fuerzas policíacas en varios campus? ¿A qué se debe y cuál puede ser el significado? ¿Y cuál ha sido el significado de otros momentos en los cuales ha habido movilizaciones estudiantiles contra la guerra de Vietnam o contra otro tipo de hechos que han generado que sean los núcleos universitarios los que han ido levantando la protesta popular, ¿no, Fred? Claro, bueno, a mí me da mucha esperanza. Justo lo hemos discutido también en académicos, que esto es para Estados Unidos, o sea, hablando primero de Estados Unidos, desde Vietnam no habían tenido como esta respuesta de la juventud también organizada, exigiendo un cambio en la política de su gobierno, ¿no? Y eso creo que es muy claro que en esto en particular, en este caso en particular, pues hay otros conflictos que están sucediendo también, hay otros genocidios en curso, desafortunadamente. Sin embargo, este conflicto que han querido vendernos como un conflicto milenario o como algo que empezó el 7 de octubre y que sacan de contexto, cuando es un proyecto de colonialismo, de asentamiento que se ha convertido, que ha llevado a cabo limpieza étnica, que se ha convertido en apartheid y que actualmente ya pasó en este proceso a la etapa de genocidio, que ya explicó bien Claudio, ¿no? Que también esto es pues acabar con los académicos, con los centros de estudio e incluso también han bombardeado mezquitas e iglesias en Gaza, ¿sabes? Entonces es acabar también con la vida cultural de este pueblo, eso es el genocidio. Bueno, el problema es que es muy evidente cómo nuestro sistema internacional está quedando
desnudo, es decir, la hipocresía de nuestro sistema internacional y de los líderes está quedando al desnudo. O sea, si para los que todavía no lo tienen muy claro, como que esto lo está desnudando. Y los jóvenes son precisamente como ese cambio generacional, precisamente en Estados Unidos sobre todo, porque además, una de las escenas que a mí más me han gustado de esos campamentos es judíos rezando durante el Passover o el Pesaj, ¿no? Y luego los compañeros judíos y cristianos acuerpando a sus compañeros musulmanes que estaban haciendo su rezo y que los policías querían levantarlos porque estaban, pues, ¿no? Como lo hacen el rezo los musulmanes, postrándose, ¿no? Los querían quitar y sus compañeros se estaban protegiendo, ¿no? Entonces queda muy claro que para las nuevas generaciones están entendiendo que esto no es un conflicto religioso, que no es un conflicto de poder convivir entre ellos, que hay muchos intereses detrás, económicos, que finalmente si permitimos que pasen, como ya también lo explicó Claudio, después van a venir a ocupar ese modelo militar económico, lo pueden replicar en otros lados porque está funcionando y les deja dinero, o sea, ¿sabes? Entonces es eso lo que ellos están atacando y como están atacando además también esta hipocresía que decía y esta islamofobia, porque finalmente este conflicto está creando también, desafortunadamente, creo, está aumentando los discursos de odio, tanto el antisemitismo como la islamofobia. Pero es mucho más claro que, por ejemplo, en lugares como Francia, que yo estudié, también la censura ha sido brutal para quien quiere defender a Palestina con argumentos. De inmediato, al principio sobre todo, esto es apología al terrorismo. Si tú quieres tratar de explicar a Hamas por qué hizo lo que hizo, estás haciendo apología al terrorismo, cuando finalmente solamente era tratar de poner en contexto lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, por un lado, la islamofobia está creciendo mucho y también el antisemitismo, desafortunadamente. Entonces, creo que los jóvenes están entendiendo que no va por ahí y están atacando, entonces, elementos claves de nuestro sistema, tanto en el discurso como en la economía, y cómo funciona, y dejándolo al descubierto, y por eso es que está creando estas reacciones, creo. Bien, pues Claudio Nofret, muchas gracias por esta oportunidad de informar sobre lo que está sucediendo. Tenemos luego un video ya de la instalación, donde nos están reportando de la instalación del campamento. Claudio Nofret, muchas gracias y seguimos atentos a lo que sucede en este tema. Gracias. Gracias a ti y a tu auditorio, Julio. Gracias, hasta luego. Es la 1:30 p.m. 1:30 p.m. Nuestro compañero Alejandro Meléndez nos envía este video de la instalación y luego regresamos con el caso de Cholula, de la represión, la provocación en torno a una lucha social que no quieren un tiradero de productos tóxicos ahí. Regresamos con el tema de Cholula, pero ponemos primero el video que nos envía Alejandro Meléndez. ¿Me pueden decir sus nombres y por qué estamos aquí? ¿Qué es? Yo soy Guadalupe Carrasco Licea, soy profesora de CCH Sur. Yo soy Eduardo Peralta, soy profesor de la Facultad de Economía y de Filosofía y estoy cursando el posgrado en la Facultad de Economía. ¿Por qué es esta protesta? Porque tenemos que hacer algo todos en el mundo por parar el genocidio en Gaza, porque cada persona, cada niño, cada mujer que muere en Palestina, asesinada en Palestina, es un golpe a la humanidad, es algo atroz que tenemos que parar. Y porque estamos apoyando también a los estudiantes de Estados Unidos que fueron desalojados de sus campamentos. Inicia hoy esta acampada, ¿cuándo termina? ¿Qué es se va a hacer mesas y demás? Sí, la idea de esta acampada, bueno, en la asamblea se definió que hoy iniciáramos el campamento
y el próximo miércoles evaluar las fuerzas, si continuamos, si se levanta, etcétera. Digamos, esa es la temporalidad, pero a discusión de la asamblea que tengamos nosotros. Pero la idea es justamente en el campamento generar una agrupación o una unidad entre todos los esfuerzos dispersos que ya existen, que hacen foros, que hacen acciones aisladas. La idea es agrupar todos esos esfuerzos y que se logren generar acciones mucho más fuertes, mucho más profundas, y por supuesto, ¿no?, que exijamos o que se exija el alto al genocidio inmediatamente contra el pueblo palestino. Y desde aquí también, que se le pide al gobierno de Andrés Manuel para que apoye estas iniciativas. Mira, las consignas son generales todavía, se van a ir precisando con el tiempo, pero la idea es alto el fuego en Gaza de inmediato, que el gobierno defienda eso. La idea es ruptura de relaciones con el gobierno de Netanyahu, asesino corrupto, y también ruptura de todo tipo de relaciones económicas, académicas, políticas con Israel. En principio, digamos así, de general está el planteamiento, y probablemente se vaya precisando con el tiempo si esto realmente funciona como esperamos que lo haga, como un punto de acumulación de todos los esfuerzos, porque ha habido muchos esfuerzos, pero dispersos, pro-Palestina. Todos los días, todos los fines de semana hay una movilización, a veces más pequeña, a veces más grande. Queremos juntar todos los esfuerzos para hacer algo más potente y detener ya ese salvaje genocidio. Bien, pues gracias Alejandro Meléndez por el envío de esta información, la imagen de la instalación ya de este campamento y la declaración, las palabras que nos dan dos entrevistados. Gracias a Alejandro Meléndez de Periodistas Unidos.